Hace poco en Estados Unidos veía una noticia curiosa que muestra el poder positivo con el que pueden ser utilizadas las redes sociales. Nosotros tenemos una natural sospecha de el valor que tienen las redes sociales y todas las tecnologías emergentes. Sabemos de las consecuencias negativas que tienen, pero especialmente sabemos que son un proceso de cambio tan importante en la vida actual que sirve de muy poco quejarse de ella simplemente y tratar de aislarse. Y por eso es que San Juan Pablo II acuñó un concepto que tanto han impulsado el Papa Benedicto I, ahora el Papa Francisco, respecto de lo que conocemos como la nueva evangelización. Es decir, aquella evangelización a la que se refirió el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio, ¿no?, sobre la misión del Redentor, en donde nos invita a que los católicos descubramos que existen nuevos areópagos donde hay que evangelizar. ¿Qué cosa es este concepto de nuevo areópago? Como saben ustedes, el areópago era el lugar donde se encontraban las estatuas de los distintos dioses griegos, ¿no?, en un sitio en altura en Atenas, y fue donde se atrevió a ir San Pablo, un judío cristiano, es decir, alguien que venía de la total periferia, y que, como nos narran los Hechos de los Apóstoles, se atrevió a cuestionar a los filósofos griegos, los de más talla sobre la faz de la tierra en ese momento, y explicarles quién era Jesús, un Dios desconocido, ese Dios desconocido al cual los griegos le habían dedicado un altar por temor a que existiera un Dios dentro del panteón de divinidades, que existiera un Dios que no conocían y que pudiera sentirse ofendido y en consecuencia sentirse como Dios tentado a vengarse de los hombres, y por eso habían creado un altar al Dios desconocido. Y San Pablo utiliza esta estatua del Dios desconocido para decirle: el Dios desconocido existe y yo lo conozco, yo se los puedo revelar. Ese es el más poderoso de todos, es Jesús. ¿Y cuál es la importancia de este episodio histórico? Es que a pesar del rechazo masivo de los filósofos que le dijeron te escucharemos otro día, una forma elegante de decir no nos interesa lo que estás diciendo, San Pablo se encontró con uno que estaba interesado en convertirse en discípulo, el famoso Dionisio, y que se convertiría en el primer obispo en Grecia, Dionisio Areopagita, justamente porque lo encontró en el Areópago. Este, que es un santo, San Dionisio Areopagita, el fruto de esta evangelización. Entonces, ¿qué es lo que dice el Papa San Juan Pablo II en la Redemptoris Missio cuando se refiere a esos nuevos ambientes que pueden resultar negativos con una mayoría de gente que no está interesada, como podían ser los filósofos griegos? Bueno, esto es lo que nos pide Dios, que nosotros nos atrevamos a ir a esos areópagos, y por eso les llama nuevos areópagos, que nosotros nos atrevamos a ir a esos nuevos areópagos y nos atrevamos a anunciar a Dios en ese contexto. Y hay cosas que pueden utilizarse de manera sumamente constructiva, sin duda. Me pongo a pensar, por ejemplo, en esta noticia que les comentaba al comenzar este punto de vista, de cómo había visto en Estados Unidos una cosa curiosa, ¿no? Una madre joven tiene que ir a emergencia a llevar a su hijo con un problema grave, ¿no? De hecho, el niñito no está aún fuera de peligro, ¿no? Pero está llevando a su bebé y deja el automóvil afuera del hospital en una zona de estacionamiento con monedas, ¿no?, con un contador de tiempo de monedas, y donde es posible una multa y hasta la remoción del vehículo. Pero la mamá
no le queda otra más que ir al hospital, entrar a emergencia y esperar junto a su bebé, y atina a poner un post en Facebook diciendo el coche que tiene, el automóvil que tiene, dónde lo ha dejado frente al hospital y cómo no puede ponerle monedas y tiene miedo de que lo vayan a llevar con la grúa o le vayan a poner una multa que no puede solventar. Y se encuentra con que lo que sucede es que esperaba que alguien por lo menos vigilara el automóvil, y resultó que al final una cantidad importante de voluntarios se encargaron de poner monedas en el parquímetro. Por las varias horas que se tuvo que quedar en el hospital con el hijo, gente totalmente desconocida terminó poniendo monedas y vigilando el coche y poniéndole a esta mamá en internet: tú preocúpate solo de tu hijo, nosotros nos preocupamos de tu automóvil. No. Y vecinos de la zona leyeron el post de una manera casual, gente le comunicó, es decir, una cuestión bastante sorprendente de solidaridad con personas que uno no conoce y que terminaron en un programa de televisión, y ahí es donde yo lo vi. Y sinceramente me dejó una sensación bastante positiva de las cosas buenas que se pueden hacer si nosotros lo deseamos, ¿no? Y cómo para ello los católicos tenemos que ser deliberados. ¿Qué significa deliberados? Que hacemos las cosas después de deliberar, después de pensar, y que las hacemos con un propósito, no las hacemos simplemente por entretenimiento o sin motivo alguno. Y lamentablemente muchas veces revisar nuestro Facebook o revisar nuestras redes sociales o nuestros mensajes de texto o WhatsApp o Snapchat, etcétera, son actitudes que son un poco reflejas, nada más. Las hacemos porque todo el mundo las hace y no vemos en ellas lo que el Papa San Juan Pablo II pidió y el Papa Francisco nos está pidiendo: que los utilicemos como medios de evangelización. Y aquí, por si acaso, no me estoy inventando nada, es decir, no estoy suponiendo lo que decía San Juan Pablo II, porque como les digo, está dicho explícitamente en la Redentoris Missio por San Juan Pablo II, de que seamos evangelizadores como San Pablo, con entusiasmo, con valentía y con creatividad, que son las cosas que San Pablo tuvo cuando fue al Areópago a hablar con los colosos de la filosofía de entonces, que se encontraban ahí discutiendo. Y a pesar de que los frutos fueron aparentemente magros, porque no hubo ninguna conversión masiva de filósofos, sin embargo no se fue con las manos vacías. Su apostolado dio fruto. Entonces, si nosotros tenemos esta actitud deliberada, es decir, vamos a las redes sociales para tratar de hacer cosas buenas, nosotros vamos a contribuir a la evangelización de ese nuevo areópago que son las tecnologías emergentes. En esta evangelización, cada uno puede hacer un poco. Aclarar una mentira sobre la Iglesia Católica, por ejemplo, poniendo la verdad. Y esa es una forma de contribuir. Mostrando solidaridad con alguien que lo necesita es una forma de ir evangelizando los nuevos areópagos. Utilizando las redes sociales para animar a la gente que hace cosas buenas, especialmente que hace cosas cristianas, que testimonia su fe. ¿Cuántas veces los católicos somos mezquinos en darle un like o darle un retweet a alguien que se está matando por hacer un apostolado, por sacar adelante un apostolado? Nosotros podemos ayudar de una forma muy simple. Y muchas veces la razón por la cual no lo hacemos es por la vergüenza y por el miedo. Recientemente, como saben ustedes, hubo un enorme escándalo
porque se descubrió que Planned Parenthood, paternidad planificada, el coloso proveedor de aborto de los Estados Unidos, buscaba realizar abortos realmente espantosos, buscando a bebés del tercer trimestre, removerlos en el vientre materno para aplastarles solamente la cabeza y de esta manera preservar órganos que después eran vendidos en el mercado de órganos. Compañías de biotecnología compraban órganos humanos de bebés abortados. Esto los vendía paternidad planificada. Y hace poco, una de las distintas mamás blogueras que me gusta visitar mostraba cómo durante las primeras 24 horas en que salió este escándalo, sintió temor, le parecía que era un tema que ella tenía que compartir en su página en Facebook, pero sintió temor de hacerlo porque tenía miedo de que la fueran a ver como una radical, ultra radical antiaborto. Y resulta que los católicos somos radicales antiaborto. Y no tenemos que avergonzarnos de ello porque estamos defendiendo la causa de la vida. Entonces, compartía cómo había tenido este temor, no de decir la verdad y no de decir lo que ella cree. En última instancia es una mamá católica bloguera. Pero esta noticia específica esperó 24 horas, vio que se había convertido en una verdadera furia en internet y en las redes sociales. Y que finalmente las redes sociales en las primeras 24 horas forzaron a la prensa secular, usualmente pro aborto en los Estados Unidos, a sacar la noticia a pesar de que la habían ignorado en las primeras 24 horas porque son pro aborto, no porque no fuera una noticia digna de ser cubierta por la prensa. Ella esperó ese tiempo y después confesó que lo había esperado por temor, y cuando vio que era masiva la indignación, se sintió con un poquito más de tranquilidad. Ese es el tipo de cálculo que esta misma mamá bloguera dice: yo no quiero vivir así. Y apenas detecté esto, lo confieso. Yo tuve ese temor. No quiero tenerlo. No quiero que así sea mi vida. Entonces, resulta sumamente valioso este testimonio porque nos indica a nosotros los católicos el tipo de consideraciones que pueden hacer que nosotros al final no saquemos las cosas que deberíamos sacar, no le hagamos publicidad a las cosas que deberíamos publicitar, no digamos la verdad en las cosas en las que tenemos que decir. No vamos a evangelizar ningún nuevo areópago si no tenemos valentía, la valentía del Evangelio, la valentía que Jesús ha prometido premiar abundantemente el día que tengamos que enfrentarlo cara a cara. Que tengas un buen día.